Gracias a nuestro Dios por el hermoso privilegio que tenemos de ser sus hijos. Por el solo hecho de ser sus hijos, tenemos una protección especial. Sí, hermanos. Tenemos el cuidado de nuestro Dios, de que Él está con nosotros en todo momento, como leemos en su palabra, cuando el profeta Isaías dice: no te dejaré ni te desampararé. Confiados, dice el apóstol ahí en Hebreos capítulo 13, confiados en aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Así es, hermanos. Entonces podemos vivir tranquilos, confiados en aquel que dijo: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará de todo mal. En mis oraciones, básicamente yo le digo a Dios: danos la salud conforme a tu voluntad. Provee para nuestras necesidades conforme a tu amor y tu misericordia, basándome en Filipenses 4:19. Guárdanos de las cosas malas de este mundo, conforme a su palabra en el Salmo 121. Y en los tiempos de aflicción y de prueba, danos de tu gracia, abundantemente, con consuelo, con fortaleza, con paz. Bien, hermanos, creo que, cuando oro lo hago de esta manera y digo: ¿qué más me falta para saber que Dios está al pendiente de todo? Y creo que ahí se encierra todo. Ahí se encierra todo, ¿verdad? Y eso lo hago pidiéndole a Dios por mi familia directa, después por mis familiares, por mis hermanos, por los misioneros, por la iglesia, en fin, ¿verdad? Ya empezamos a ampliar el círculo de por quienes queremos orar, ¿verdad? Así es, hermanos. Así que cuando estaba pensando en el mensaje, estaba pensando en la protección que recibimos de parte de nuestro Dios. Ese cuidado y esa protección. ¿Por qué nos sentimos tranquilos en medio de una batalla espiritual, hermanos? Porque de veras que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, es muy poderoso a nosotros, que nosotros no podríamos con nuestras fuerzas enfrentarnos a él y salir victoriosos. Pero recordemos quién es el que dijo que con él somos más que vencedores. Romanos capítulo 8. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en propiciación por nuestros pecados, ¿acaso no nos va a dar las cosas que le pidamos? Claro que sí, hermanos. Él nos va a dar lo que necesitamos, ¿verdad? Así es, hermanos. Entonces, damos gracias a nuestro Dios por ello. Tenemos una fuerte lucha espiritual, hermanos, aquí en la tierra, y hay una lucha espiritual en los aires, en los cielos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, decía: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad espirituales, ¿verdad?, en las regiones celestes. Así que, hermanos, aquí hay una lucha, y allá también, en el aire, en los cielos, hay otra lucha. Hay veces que
pensamos, aquí nada más es todo lo que, ¿verdad?, estamos batallando. No, también en el aire hay una lucha espiritual. Y lo vamos a ver conforme sigamos estudiando. ¿Cómo es que se da esta lucha aquí en la tierra espiritualmente? ¿Se han sentido tentados a decir o pensar cuando hay algún problema en la casa, cuando hay algún problema en la familia, cuando hay algún problema entre los esposos? ¿Han escuchado que alguien dice, eres un demonio, eres el diablo? Y no estamos lejos de la realidad. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo que en una ocasión le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Pero Pedro no era Satanás. Nada más que nuestro Señor Jesucristo conocía, sabía e identificaba quién es el que estaba detrás de Pedro. Satanás. Satanás, hermanos, estaba detrás de Pedro. El problema del Señor Jesucristo no era con Pedro, era con el enemigo, Satanás. Si pudiéramos pensar, hermanos, que los problemas que enfrentamos en casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, con el patrón, en la calle, con los vecinos, hay ocasiones en que tenemos conflictos, hay crisis en estos diferentes espacios. Pero podemos pensar, ¿quién es el verdadero enemigo? Nuestro enemigo no es el esposo, no es la esposa, no son los hijos, no es el patrón que nos molesta, es el que está detrás, así como el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Pero él estaba viendo lo que Pedro no podía ver, pero el Señor sí lo podía ver e identificar, que era Satanás. Hay un libro que escribió, si no me equivoco, la señora Elena White, una de las fundadoras de este movimiento adventista, de la secta de los adventistas. Los adventistas son los que creen que podemos ser salvos aceptando a Cristo y guardando la ley. Por eso es que ellos guardan el sábado. Por eso se llaman adventistas del séptimo día. Adventistas porque esta secta surgió así, algo parecido como los testigos, malamente llamados testigos de Jehová. Así como Carlos Russell, también los adventistas empezaron a tratar de hacer cuentas, cálculos, números sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y empezaron, ¿verdad? Y por eso se llaman adventistas, del advenimiento de Cristo. Y del séptimo día porque ellos piensan que la salvación la consiguen por creer en Cristo y guardar la ley. Y por eso guardan el sábado. El sábado, hermanos, ¿verdad?, no tiene nada que ver con nosotros. Fue algo para el pueblo de Israel, para los israelitas, los judíos. Nosotros no somos judíos, así que no tenemos nada que ver con el sábado. Así como la circuncisión y otros ritos que pues son del pueblo judío. Bueno, esta señora Elena White, una de las fundadoras del movimiento adventista, ¿verdad?, escribe un libro que
Yo lo leí, no completamente en partes, ¿verdad? He leído este libro. Si alguno por curiosidad quiere hacerlo, hágalo, ¿verdad? No sé si en internet lo pueda encontrar. Se llama El conflicto de los siglos. Y es una lectura amena, interesante, ¿verdad? Claro, nunca nosotros debemos de leer más otras cosas que la Biblia, que la palabra de Dios. ¿Verdad? Leamos otros libros, a mí me gusta leer otros libros, pero hay una lectura que debe ser prioridad, que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Verdad? Así es, podemos consultar el Facebook, ver el celular, pero nunca, ¿verdad? Bueno, algunos dicen, aquí tengo la Biblia en el celular. Ok, está bien, pueden leerla, ¿verdad? En el celular, pero qué mejor que podamos, ¿verdad? Tener la Biblia escrita, ¿verdad? Nada de que se nos acabó la pila, ay, ya no pude seguir leyendo la Biblia porque se me acabó la pila. No, tenemos la palabra escrita del Señor. Bien, hermanos, entonces esta señora Elena White escribe este libro que se llama El conflicto de los siglos, y como su nombre lo dice, ¿verdad? A través de los siglos, desde el Génesis, desde el jardín del Edén hasta el Apocalipsis, hay un conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. De eso se trata este libro, ¿verdad? El conflicto de los siglos. Hermanos, este es el enemigo de nuestras almas. La Biblia dice que es el príncipe de este mundo. Ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, pónganle ahí en Apocalipsis un separador, ¿verdad? Para que no batallemos en regresar. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice la Escritura, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay veces que nos preguntamos, ¿por qué la gente no puede ver? ¿Por qué la gente no puede entender? Porque, hermanos, así como tenemos ojos físicos, materiales, también tenemos ojos espirituales. Tenemos oídos igual, espirituales. Y a veces la gente, hermanos, escucha, ve, conoce, sabe, pero no entiende. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Y dice la Biblia que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A veces platico con algunas personas y, ¿verdad?, les hablamos del Señor, les presentamos el Evangelio, buscamos o tratamos de hacerlo de una manera sencilla, simple, pero no. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando las personas tienen ese deseo, quieren escuchar el Evangelio. En estos días, la semana pasada, ¿verdad?, una persona me habló y me dice, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro, vente. Y ya llegó a la casa y estuvimos platicando, estaba muy ansioso, muy angustiado. Y él no es creyente, ¿verdad? Y ya terminamos de platicar de sus problemas y todo. Y me dice, como sabe que, ¿verdad?, predico, soy predicador, me dice, ¿puede hacer una oración por mí? Bueno, ya que me está invitando a que, ¿verdad?, hable un poquito más de la Biblia, de la palabra de Dios, claro que sí, le digo, con todo gusto. Y
le presenté el plan de salvación. Le dije, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Sí, tenía mucho deseo. Y en ese momento oramos para que él recibiera a Cristo como Salvador personal. Ya después le dije, ahora voy a orar por tus problemas, por las cosas que están pasando. Qué bonito es eso, pero así es siempre. No. Quisiéramos. Yo tengo un hermano allá en la ciudad de Campeche y platicando con Marta le digo, pues no sé qué le pasa, se llama Javier él, no sé qué le pasa, le digo, él ya le hemos hablado, ya he escuchado, pero no quiere dar ese paso para tener la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice la Escritura, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Hay veces que uno se pregunta, es tan sencillo, tan simple, los niños lo entienden, los niños, ¿verdad?, toman esta decisión de recibir a Cristo. Gracias a Dios por las maestras que tenemos aquí en la iglesia que, ¿verdad?, presentan el mensaje de una manera bonita, atractiva, y los niños responden positivamente a esta invitación de recibir a Cristo. Es sencillo. Y hay veces que las personas que supuestamente tienen muchos conocimientos, que están muy preparadas, es tan difícil que entiendan que uno puede ser salvo con solamente tener fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. El Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el que gobierna este mundo? Satanás. Hace unos días que hablábamos, decíamos que este es un misterio, ¿verdad? Y que el Señor en su segunda venida nos va a revelar este misterio de por qué, ¿verdad? Fue que se le dieron los reinos de este mundo a Satanás. Pero un día el Señor Jesucristo los va a arrebatar otra vez, va a volver a tener el control y va a volver a reinar, y en el milenio va a ser el rey. Pero actualmente es el príncipe de este mundo. ¿Se acuerdan cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo? Le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Actualmente Él es el Rey. Por eso, hermanos, ustedes dicen o piensan, ¿quién es el que impone la moda en el mundo? La moda. Hay algunas costumbres, algunas cosas. A veces, desgraciadamente, nuestros jóvenes ven algo en los artistas del momento, en las personas famosas, en la música, en el cine, etc. Y ¿verdad?, quieren ser o imitarlos, ser como ellos. ¿Quién es el que está detrás de todo eso? Satanás, hermanos. Satanás. Hay ocasiones en que las personas, cuando ven una película de terror, ¿verdad?, ven algunos monstruos. Hemos dicho, hermanos, que en el tiempo de la tribulación, estos personajes, ¿verdad?, monstruosos, ¿verdad?, horrorosos, porque son horrorosos, se van a mostrar en este tiempo, en el tiempo de la tribulación. Creo que esas películas, ¿verdad?, de los zombies, de los muertos vivientes, de terror, se van a quedar cortos con lo que se va a venir en el tiempo de la tribulación, hermanos. Claro, pero quiero decirles esto: el enemigo de nuestras almas, Satanás,
¿cómo se nos presenta? Hay veces, ¿verdad?, que salen algunas leyendas, historias mitológicas, etcétera, de personajes, y a veces nuestros niños ven alguna película de terror y se asustan, piensan que de repente el diablo se va a aparecer de esta manera terrorífica. Pero, ¿saben realmente cómo se acerca Satanás a nosotros? ¿Saben cómo se muestra Satanás? Si se nos mostrara así terroríficamente, huiríamos de él. Huiríamos. No, yo no quiero nada. Pero ¿saben cómo se muestra? Como un ángel de luz. Como un ángel de luz. A las muchachas, ¿cómo se les mostrará Satanás? Con un joven muy guapo, incrédulo. O a los muchachos, ¿cómo se nos muestra? De una manera muy atractiva y nos seduce para que caigamos, para capturarnos, para robarnos. Sí, Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Estaba platicando con una persona que su pareja es drogadicto y dice: he batallado mucho con él. ¿Cómo es que los jóvenes o las personas son inducidos al consumo de estos estupefacientes, de estas drogas, de estas sustancias tóxicas? Porque lo ven algo atractivo. Hay veces que en las reuniones los muchachos, si se juntan con incrédulos, esto puede suceder. A veces en estas reuniones de incrédulos hay música, hay bebidas, hay drogas. Y a veces por curiosidad les van a ofrecer para probar. ¿Y qué es lo que le dicen? ¿Cómo se van a sentir? En las nubes. Se van a sentir, ¿verdad?, que son capaces de hacer muchas cosas. Se creen Superman. Y al principio, este es el efecto que causa la droga. Un estado placentero. Se sienten felices, se sienten, como dicen algunos, en las nubes. Sí, la droga produce ese éxtasis. Se le olvidan sus problemas, se le olvidan sus necesidades. Todos se sienten bien. Pero esto es al principio. Después, los muchachos o las personas tienen que empezar a consumir más. Claro, quieren sentirse en esa condición, en ese estado, y quieren hacerlo más seguido. Pero hay veces en que ya no se consigue ese estado con un poquito de droga. Hay que aumentar la cantidad. Y vamos aumentando y vamos probando otras drogas más fuertes. Empezamos por la marihuana y después sigue la cocaína, la heroína y otras sustancias más fuertes. ¿Y saben qué pasa después? Cuando la persona deja de consumir, cuando ya no, ¿verdad?, ya no la consume, ya no la ingiere, le entra una ansiedad, una desesperación horrible. Horrible. Sí, ¿verdad?, que la persona, ¿verdad?, empieza hasta a temblar, empieza a sudar y puede llegar a tener alucinaciones por la abstención de la droga. Le llamamos a esto síndrome de abstención.
y después va a consumir la droga no por el estado placentero al que lo lleva la droga, sino para evitar el sufrimiento, la ansiedad, la desesperación que provoca la abstención. Y para evitar ese estado, ¿verdad? Tan, vamos a decirlo, de sufrimiento, porque es un sufrimiento, la persona está consumiendo. Ya no es el placer, sino lo que causa la abstención. Y esa persona ya es una esclava de las drogas. Y el que está detrás de las drogas es Satanás. Y ha caído en la trampa. Sí. Por eso el Señor Jesucristo dice que Satanás viene para robar, para hurtar, matar y destruir. Y destruir, así se presenta el diablo, de la manera muy atractiva. Hoy se me olvidó mi agüita, hermano. Bien, hermanos, tengamos cuidado con este enemigo que tenemos de nuestras almas. Así se va a presentar. Es el Dios de este mundo. Es una lucha terrible. Él gobierna el mundo, las costumbres del mundo. Sí. Hemos sido enseñados desde que nacemos, hermanos, a través de toda la vida, para vivir en este mundo, para adaptarnos al mundo, tomar toda la filosofía y todo lo que este mundo ofrece. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice, hermanos, tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que renovar nuestra mente por la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Hermanos, esta es la lucha que tenemos contra el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Bien, vamos a ver cómo aquí en Apocalipsis, ¿verdad?, se nos describe. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Al igual que el personaje que estudiamos anteriormente de la mujer, la Biblia dice que era una señal. Y cuando es una señal, es algo simbólico, algo figurado, no es literal. Aquí también en el versículo 3, cuando habla de este personaje, también nos dice que es una señal. Dice, apareció otra señal. Entonces, es figurado, ¿verdad? Otra señal en el cielo, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Después tenemos en el versículo 7, hermanos, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Se fijan ustedes, hermanos? Hay una batalla aquí en la tierra, pero hay otra batalla en el cielo. Tenemos aquí una batalla aquí en la tierra, pero también en el cielo hay otra batalla.
Actualmente también se da esto, hermanos. Se dan estas luchas. Por eso recuerden lo que dijo Pablo: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus, contra huestes de maldad que existen, ahí están en las regiones celestes, hermanos. Bien, vamos a ver qué dice Apocalipsis 22. 22. Dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es? El diablo y Satanás. Ahí ya lo identificamos, hermanos, a este personaje. Es el enemigo más poderoso que existe en toda la creación, hermanos. Fíjense, ¿verdad? Lo que dice Job, hermanos. Job capítulo 41. Vamos a ver Job capítulo 41. Job 41, versículo 1. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Aquí vemos que a este enemigo se le llama Leviatán, hermanos. Leviatán, ¿verdad? Así es. Job 41, hermana Carmen, muy amable, hermana. Gracias. Job 41, versículo 18. Fíjense, este dragón Leviatán dice: con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Sí, este Leviatán puede echar fuego por su boca. Dice Job en el versículo 33 que no tiene miedo a nadie. Dice el 33: no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. No teme a nadie, ni siquiera a Dios, y es rey sobre todos los soberbios. Precisamente ese fue el pecado por el que Satanás fue arrojado del cielo. Ese fue el pecado que cometió Satanás, hermanos, ¿verdad? Aquí lo encontramos nosotros en Isaías capítulo 14, ¿verdad? Isaías capítulo 14. Vamos a buscar este texto. Nos va a faltar tiempo, hermanos. Yo creo que vamos a después continuar con este estudio, ¿verdad? Por lo pronto vamos a ver algunas cosas. Isaías 14, versículo 12. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Él era el cuarto querubín, hermanos. Ya hemos estudiado anteriormente que ahí en Apocalipsis Juan menciona 3, eran 4. Él es el cuarto querubín. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, hacia esa dirección está el cielo, hermanos. Cuando piensen el cielo, no apunten para arriba, porque la tierra está dando vueltas y de repente apuntan para allá, apuntan para abajo, apuntan para este otro lado. El norte, ese casi no se mueve. El norte. Así que el cielo, ¿en qué dirección está? Hacia el norte, ¿verdad? Cuando piensen en el cielo, la morada de Dios, piensen en el norte. Aquí dice, ¿verdad? Hablando de Satanás, ¿qué dijo Satanás? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ahorita vamos a ver cómo esas estrellas son los ángeles. Levantaré mi trono
En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue su pecado, hermanos. Y por eso Dios lo echó para acá, a la tierra. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, ustedes van a ver una gran diferencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En un principio, los cielos y la tierra. La creación maravillosa de Dios. Hermosísima la creación de Dios. Y Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba. En inglés se usa una palabra que es became, que es un poquito más, quizás exacta, ¿verdad? Que dice, y la tierra vino a quedar. O sea, no estaba así. Vino a quedar vacía y en tinieblas, desordenada. ¿Cómo es que la tierra estaba en un caos, en una confusión tremenda, sin ningún orden? Porque fue precisamente cuando Satanás fue derribado, como dice Isaías, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Cuando Satanás cae, cuando es arrojado por Dios, provoca un cataclismo y la tierra es totalmente caótica. Vamos a hacer una pausa, hermanos, y después seguiremos estudiando a este personaje, de los 7 personajes que menciona esta tercera narración o tercer relato de la gran tribulación. Hermanos, nada más quiero dejarles con este pensamiento. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Tus hermanos? ¿Tus hermanos en la fe? No. Recuerden lo que dijo Cristo a Pedro. El Señor amaba a Pedro, pero Pedro, en su autosuficiencia, porque Pedro unos momentos antes le había dicho a Cristo, Señor, yo voy a morir por ti, si fuera necesario dar mi vida por ti, lo voy a hacer, Señor. A veces nos pasa eso, hermanos. Nosotros decimos, Señor, yo voy a estar siempre fiel contigo, yo nunca te voy a dejar, yo siempre voy a permanecer fiel a ti, Señor. Así dijo Pedro. Y al ratito Cristo, qué cosas, hermanos, fíjense, unos momentos antes Pedro hizo una confesión tremenda. Sí, cuando Cristo le pregunta a sus discípulos, oiga, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los demás de mí? ¿Quién soy yo? Y algunos discípulos dijeron, pues unos dicen que tú eres Elías, o que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Y ustedes, les dice Cristo a sus discípulos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y el Espíritu Santo inspira, ilumina a Pedro, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y unos momentos después, Cristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Hermanos, no confiemos en nuestras fuerzas. No, yo nunca voy a caer, yo nunca voy a fallar, yo nunca voy a dejar al Señor, yo nunca voy a...
Digámosle al Señor cada día: ayúdame, Señor, este día para vivir como tú quieres. Ayúdame, Señor. Yo no puedo, no tengo fuerzas. Y recuerden que en esta lucha, en este conflicto, en esta batalla espiritual, solos no podemos. Nuestro enemigo es muy poderoso. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que con Él somos más que vencedores. Dios les bendiga.